Vamos a estudiar en esta última parte del módulo el muestreo por conglomerados. ¿Cuál es la idea principal del muestreo por conglomerados? Bueno, en un principio se parece bastante a la idea del muestreo estratificado. ¿Qué hacíamos en el muestreo estratificado? Nosotros tomábamos nuestra población y la dividíamos en subgrupos. Cada uno de estos subgrupos lo llamábamos estratos, los cuales cumplían ciertas condiciones. ¿Cuáles eran las condiciones que tenían que cumplir los estratos? Bueno, que tenían que ser muy diferentes entre ellos, pero dentro de ellos tenían que ser muy parecidos. Luego, ¿qué hacía? Bueno, aquí tengo los dos esquemas, tengo una imagen que me muestra cómo son los dos esquemas. En el esquema de la izquierda está el esquema del muestreo estratificado. Yo divido la población en H estratos, ¿sí? Suponga que mi población es la unión de todos estos cuadritos y cada uno de estos cuadritos representa un estrato. Luego, ¿qué hacía? Venía yo y dentro de cada uno de los estratos tomaba una muestra aleatoria simple. Entonces tomo este estrato y extraigo esta muestra aleatoria simple. No los tomo todos, solo tomo una parte de ellos. Tomo el otro estrato y extraigo otra muestra. Y así para todos los estratos. Al final, mi muestra total va a ser la suma de las muestras que yo tomé dentro de cada uno de los estratos. ¿Qué sucede en el muestreo por conglomerados? Bueno, en un principio la idea es la misma, dividir la población en subgrupos, pero en este caso va a ser lo contrario de los estratos. En el muestreo por conglomerados, yo quiero que estos subgrupos en los que son divididos la población sean lo más parecido posible y dentro de ellos sean lo más variado posible, lo más diferente posible. ¿Ok? Es lo contrario del muestreo estratificado. En el muestreo estratificado, entre los estratos deben de ser muy diferentes. En el muestreo por conglomerados, entre los conglomerados deben de ser muy parecidos. En el muestreo estratificado, dentro de los estratos deben de ser parecidos. En el muestreo por conglomerados, dentro de los conglomerados deben de ser muy diferentes. Generalmente, el muestreo por conglomerados se utiliza para mejorar las cuestiones operativas, la rentabilidad. Eh, es más económico hacer muestreo por conglomerados que hacer muestreo estratificado. Son mejores las estimaciones que voy a tener utilizando muestreo estratificado, eso está seguro, y más cuando utilizo asignación óptima. Pero recuerden que en la vida real usted en realidad está sujeto a muchos otros factores. Uno de ellos es el dinero con el que cuenta para la investigación o el tiempo. Entonces, en esos casos, el muestreo por conglomerados es una buena opción. ¿Cuál es la idea del muestreo por conglomerados? Bien, aquí la notación va a cambiar un poco y necesito que la podamos manejar bien, ¿verdad? El n grande aquí en el muestreo por conglomerados va a representar los conglomerados, es decir, los grupos, la cantidad de conglomerados que hay en la población. No la cantidad de unidades de la población, sino que la cantidad de conglomerados. Entonces, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hay 12 conglomerados, entonces el n grande sería 12. ¿Ok? Usualmente hemos utilizado el n grande para determinar el tamaño de la población, es decir, la cantidad de unidades secundarias, perdón, la cantidad de individuos que hay en la población, pero en este caso el n grande lo que va a representar es la cantidad de conglomerados. ¿Y qué sucede en el muestreo por conglomerados? Bueno, yo puedo tener muestreo por conglomerados en una o dos etapas. En el muestreo por conglomerados en una etapa, yo extraigo en esa única etapa una muestra aleatoria simple de conglomerados. ¿Sí? Yo voy a extraer aleatoriamente una cantidad de estos conglomerados. Por ejemplo, aquí se ilustra que elegí tres. Elegí estos tres de acá. Como es en una sola etapa, a todos los conglomerados que caigan en la muestra, yo voy a tomar la información de todas las unidades que están dentro de cada conglomerado. ¿Sí? Vea, aquí todo el cuadrito está en negro, quiere decir que tomé toda la información. ¿Ok? No en el muestreo estratificado. Por ejemplo, aquí solo tomé tres. Aquí no, aquí los estoy tomando todos. Entonces, el muestreo por conglomerados en una etapa, en eso consiste, ¿verdad? Extraigo una muestra aleatoria simple de conglomerados y el conglomerado que caiga en la muestra, extraigo toda la información posible, toda la información que hay dentro de él. Los conglomerados usualmente son agrupaciones naturales de personas. ¿Sí? ¿Cómo se agrupan naturalmente las personas? Imagínese que usted esté interesado en estudiar cierta característica de los niños de sexto grado en todo Honduras. Entonces usted, en lugar de extraer una muestra aleatoria simple de todos los niños que hay en Honduras de sexto grado, lo que va a hacer es que va a tener una lista de todas las escuelas que hay en Honduras y obviamente en esas escuelas dentro van a haber secciones de sexto grado. ¿Sí? Entonces para mí es más fácil extraer aleatoriamente una escuela
e ir a esa escuela y encuestar a todos los niños, que extraer una muestra aleatoria simple de varios niños de varias escuelas y moverme en todas esas escuelas. ¿Por qué? Porque ya implicaría más dinero en moverme, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la idea de un conglomerado. Los conglomerados van a ser agrupaciones naturales de individuos, personas o los objetos que yo esté estudiando, ¿verdad? Como ser escuelas, edificios, hospitales, etcétera, etcétera. Veamos la notación que vamos a utilizar en el muestreo por conglomerado. En el muestreo por conglomerado vamos a distinguir dos tipos de unidades, las unidades primarias y las unidades secundarias. Las unidades primarias van a ser los conglomerados, ¿sí? Van a ser como van a estar agrupadas las personas, o los individuos, o los objetos que yo esté estudiando. Y las unidades secundarias, pues, van a ser en sí las unidades de estudio, ¿sí? Por ejemplo, si volvemos al ejemplo de los niños de sexto grado, las unidades primarias, es lo que yo voy a mostrar primero, van a ser las escuelas. Y las unidades secundarias van a ser los niños que están dentro de cada una de las escuelas. ¿Ok? Entonces la notación que se utiliza acá, el n grande, como ya lo mencioné previamente, va a ser el número de unidades primarias en la población. Unidades primarias es lo mismo que conglomerado, en este caso, ¿verdad? El n grande. Luego el mi pequeño va a ser el número de unidades secundarias que hay en la yésima unidad primaria. Entonces, por ejemplo, aquí, para este conglomerado, o mejor para este que es más pequeño, para este conglomerado o esta unidad primaria hay 1, 2, 3, 4 unidades secundarias. Para este conglomerado o esta unidad primaria hay 3, 6, 9 unidades secundarias. ¿Sí? Imagínense que esta es un aula de sexto grado y cada cuadrito de estos es un niño. Entonces, para esta aula hay 3, 6, 9 niños, ¿verdad? Ok. Luego vamos a definir el M0 como el número total de unidades secundarias en toda la población, es decir, la suma de cada uno de todos estos cuadritos pequeños, ¿sí? Y el M0 aquí lo que indica es lo que nosotros previamente hemos estado llamando N grande, ¿verdad? El M0 es la cantidad que hay en toda la población de las unidades que yo estoy estudiando. Luego el T sub I va a ser el total dentro de la yésima unidad primaria, es decir, el total dentro de cada uno de los conglomerados. Y T va a ser el total de la población, que va a ser simplemente la suma de los T sub I. Luego vamos a definir una varianza poblacional de los totales como esta fórmula que está acá, ¿verdad? 1 entre n menos 1 por ti menos t sobre n al cuadrado. En este punto quiero que logremos visualizar algo. Hacer muestreo por conglomerados es equivalente a hacer muestreo aleatorio simple utilizando los totales como las observaciones. ¿Ok? Los totales, estos t sub i, van a ser las veces de los y sub i que hemos estado viendo en el muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Por eso es que esta varianza está en términos de esos t sub i, ¿verdad? Entonces es equivalente a hacer eso, ¿verdad? Luego tenemos las cantidades poblacionales a nivel de unidades secundarias. Tengo la media de la población, media poblacional, que se define de esta forma, como la suma a través de todas las unidades primarias y la suma de todas las unidades secundarias de los y sub i j entre m0. Luego la media dentro de cada unidad primaria es el total de la unidad primaria entre el tamaño de la unidad primaria, ¿verdad? Es el total de la media, perdón, para cada unidad primaria. Luego la varianza poblacional por unidades secundarias, bueno, la definición es intuitiva, ¿verdad? La fórmula es similar a la que hemos estado viendo, es la suma de todas las unidades primarias a través de todas las unidades secundarias de cada observación menos su media al cuadrado. Todo eso entre M0 menos 1. Y luego definimos la varianza poblacional dentro de cada una de las unidades primarias, que va a ser simplemente la suma a través de todos los valores de la unidad primaria de cada observación menos su media entre el tamaño de la unidad primaria menos 1. Ahora, las cantidades muestrales. N pequeño va a representar el número de unidades primarias en la muestra, es decir, la cantidad de conglomerados que yo voy a muestrear. Luego el M sub I es el número de unidades secundarias en la muestra de la yésima unidad primaria. Cuando estamos hablando del muestreo por conglomerados en una etapa, este M sub I en realidad va a ser igual al M sub I grande, porque los estoy tomando todos, ¿verdad? Cuando veamos el muestreo por conglomerados en dos etapas, ¿qué va a suceder en la primera etapa? En la primera voy a extraer una muestra aleatoria simple de conglomerados y en la segunda, otra vez, voy a extraer una muestra aleatoria simple de unidades secundarias en cada uno de los conglomerados que cayó en la muestra de las unidades primarias.
Entonces, por ejemplo, imagínense que yo hubiese elegido este y quiero hacer dos etapas. Entonces, en la primera etapa es elegir aleatoriamente cualquiera de estos, digamos este de acá. Y en la segunda etapa es, dentro de este, volver a elegir aleatoriamente cierta cantidad de ellos. Entonces, el m sub i pequeño representa la muestra en la segunda etapa para cada conglomerado de la primera etapa. Bueno, definimos la media muestral por cada unidad primaria, esta forma de aquí. Aquí debería ser la suma, ¿verdad? Aquí debería ser la suma. Suma. Y definimos también el total, ¿verdad? El total dentro de cada de las unidades primarias. Luego el estimador del total de la población lo definimos de esta forma. Y estas cantidades, bueno, son las equivalentes a estas anteriores que yo definí aquí, ¿verdad? Bien, aquí una observación, ¿verdad? Vamos a hablar ahora aquí de las ponderaciones muestrales. Las ponderaciones muestrales se definen como el recíproco de las probabilidades de inclusión. Recuerde que las probabilidades de inclusión son las probabilidades que tienen cada unidad de caer en la muestra. En el caso del muestreo por conglomerados, en general, ya sea en una o dos etapas, esta va a ser la forma de las ponderaciones muestrales. Vamos a ver más adelante cuál es la función que va a tener estas ponderaciones muestrales. Bien, enfoquémonos entonces en el caso del muestreo por conglomerados en una etapa. En el muestreo por conglomerados en una etapa, todos o ninguno de los elementos de cada conglomerado o unidad primaria deben de estar en la muestra, ¿sí? Entonces, es esto que estoy ilustrando aquí, ¿verdad? Extraigo uno de ellos aleatoriamente, por ejemplo este, y luego elijo todos ellos de ahí, ¿verdad? Los elijo todos. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que como los estoy eligiendo a todos, el MI grande, que es la cantidad de unidades secundarias en la población, va a ser igual al MI pequeño, que es la cantidad en la muestra de esa unidad primaria que yo extraigo. Y este lo vamos a llamar simplemente M grande. Así lo vamos a llamar. Luego, los estimadores tienen la siguiente forma, ¿verdad? El T gorrito va a ser N sobre N pequeño por la suma de los T sub I. Recuerde que aquí el N grande y el N pequeño representa el tamaño de la población de conglomerados, la cantidad de conglomerados que hay en la población, y N pequeño es la muestra que yo extraje de conglomerados, por la suma de los T sub I. Vea algo, si yo sustituyo este T sub I por Y sub I, esto es el estimador del total en el muestreo aleatorio simple. Por eso es que les digo que es equivalente a hacer muestreo aleatorio simple con los totales. Luego, la varianza del estimador tiene exactamente la misma forma de la varianza del estimador total del muestreo aleatorio simple. Lo que va a cambiar es este ST cuadrado, que es el que yo definí aquí, ¿verdad? Es este de acá. Y se estima con el ST pequeño, ¿verdad? ST cuadrado pequeño. Es la varianza estimada, ¿verdad? Luego, el estimador de la media de la población es el total entre la cantidad de unidades secundarias. Como estoy asumiendo, además que todos los conglomerados son del mismo tamaño, entonces son igual a un M, y estoy en una etapa, es decir, que los elijo a todos, entonces la cantidad de unidades secundarias va a ser N grande por M. ¿Okay? Ojo, ¿verdad? Estoy asumiendo que todos los conglomerados tienen el mismo tamaño. Estoy bajo ese supuesto ahorita. Después lo vamos a generalizar. ¿Sí? Luego, las probabilidades de inclusión es decir qué probabilidad tiene cada unidad en ser elegida en la muestra, es N grande sobre N pequeño, y las ponderaciones muestrales son el recíproco de las probabilidades de inclusión. N grande sobre N pequeño. Bueno, veamos un ejemplo. Dice, un estudiante está interesado en estimar las calificaciones promedio de sus compañeros de dormitorio. En vez de obtener una lista de todos los estudiantes que pertenecen a su dormitorio y extraer una muestra aleatoria simple, él se da cuenta que el dormitorio consiste en 100 habitaciones, cada una con 4 estudiantes. Él elige 5 de esas habitaciones aleatoriamente y pregunta a todos los 5 estudiantes de la habitación cuál es su calificación. Los resultados fueron los siguientes. Entonces, este estudiante está en un dormitorio, el dormitorio consta de varias habitaciones, y él quiere saber de todos sus compañeros, en promedio, de todos los compañeros que habitan en ese dormitorio, cuál es la calificación promedio. Él tiene dos opciones. Una de ellas es extraer una muestra aleatoria simple, o la otra es hacerla por conglomerados, donde va a definir
cada conglomerado como una habitación. ¿Sí? Definamos entonces aquí, vamos a darle para abajo por el espacio, ¿cuáles van a ser las unidades primarias? Unidades primarias. ¿Cuáles van a ser las unidades primarias? O los conglomerados. Es decir, cómo se están agrupando naturalmente aquí los estudiantes. Bueno, ellos se están agrupando por habitación. Y vea que cada habitación tiene 4 estudiantes. Entonces, cada conglomerado o cada unidad primaria tiene el mismo tamaño. Entonces, estoy en este caso, ¿verdad? Conglomerados del mismo tamaño. Entonces, las unidades primarias van a ser las habitaciones. Y las unidades secundarias, ¿cuáles van a ser? Bueno, ¿qué es lo que hay dentro de las habitaciones? Los estudiantes. Estudiantes dentro de las habitaciones. ¿Cuál va a ser la variable de interés? La variable de interés va a ser la calificación, ¿verdad? Calificación de cada estudiante. ¿Cuál es el valor de n grande? Es decir, ¿cuántas habitaciones hay en todo el dormitorio? En toda la población, ¿cuántos conglomerados hay? Bueno, entonces él está diciendo que se da cuenta que el dormitorio consta de 100 habitaciones. Entonces el n grande es igual a 100, la cantidad de habitaciones que hay en toda la población o la cantidad de unidades primarias. Luego está diciendo que cada habitación tiene 4 estudiantes. Entonces el MI grande, que va a ser igual en este caso al MI pequeño, que va a ser igual a un M, va a ser igual a 4. Quiere decir que en total en esa habitación hay 400 estudiantes, ¿verdad? Hay 100 habitaciones y hay 4 por cada habitación, 4 por 100, 400. Entonces él, en lugar de tener la lista de todos esos 400 estudiantes, él extrajo una muestra aleatoria simple de las 100 habitaciones y una muestra aleatoria simple de tamaño 5. Entonces aquí el n pequeño va a ser igual a 5. Extrae esa muestra aleatoria simple de las 5 habitaciones y aquí él extrae para todos los estudiantes de las habitaciones la información que él requiere, que es el promedio, ¿verdad? Entonces las habitaciones en la muestra fueron estas 5 y obtuvo los promedios de los 4 estudiantes para cada una de las 5 habitaciones. Entonces es muestreo por conglomerados en una etapa. ¿Por qué? Porque estoy tomando todo lo que hay dentro de cada unidad primaria que yo extraje en la muestra. Y es del mismo tamaño porque cada habitación tiene la misma cantidad de estudiantes. Ahora veamos qué es lo interesante de este problema. Lo interesante de este problema es que yo voy a hacer la estimación sin necesidad de conocer toda la población, como lo hemos estado haciendo, ¿verdad? Y vamos a ver un problema más realista ahora. Es lo que vamos a hacer, ¿verdad? En los semanas anteriores yo les daba toda la población y ustedes extraían la muestra y a partir de ahí hacían la estimación. Usted en realidad no va a conocer la población, ¿verdad? Y es lo que tenemos aquí. Yo tengo la muestra nada más. Tengo la muestra y conozco ciertas cantidades de interés que son de la población. Y aquí es donde nos va a ayudar estas ponderaciones muestrales. Voy a hacer otro video de cómo hacer esto con los otros tipos de diseño también, ¿verdad? Pero ahorita nos vamos a enfocar en el muestreo por conglomerados, en una etapa particularmente y con conglomerados del mismo tamaño. Bueno, hagamos el SPSS. Aquí no. Ok, vamos a crear. Vea que aquí yo voy a crear la base de datos. Yo no voy a abrir una base de datos que ya tengo creada. Yo la voy a crear. Entonces voy a tener dos variables. Voy a tener una variable que se va a llamar unidad primaria, UP, llamémoslo. Lo podemos dejar numérico. Vamos a llamarla unidad primaria. Y vamos a crear otra variable que se llame calificación. Vamos a llamarlo cal. Calificación de los estudiantes. Unidad primaria en realidad son las habitaciones, ¿verdad? Habitaciones en la muestra. Vámonos a vista de datos y llenemos nuestros datos. Entonces tenemos 5 habitaciones y cada habitación tiene 4 estudiantes. Entonces
En la habitación 1 hay 4 estudiantes, 1, 2, 3, 4. Dejémoslo aquí sin decimales. En la habitación 2 hay 4 estudiantes. En la habitación 3 hay 4 estudiantes. En la habitación 4 hay 4 estudiantes. Y en la habitación 5 hay 4 estudiantes. Luego ingresemos las calificaciones. Entonces para la habitación 1 son... Voy a hacer algo aquí. Vamos a poner la pantalla así. Entonces en la habitación 1 hay 3.08, 2.60, 3.44, 3.04. La habitación 1, miren. Luego en la habitación 2 hay 2.36, las calificaciones, 3.04, 3.28, 2.68. Luego en la habitación 3, 2.00, 2.56, perdón, 2.52, 1.88. Luego la habitación 4, tengo 3, 2.88, 3.44, 3.64. Y en la habitación 5, 2.68, 1.92, 3.28, 3.20. Ahí está. Bien, ya ingresé entonces los datos. Ahora voy a hacer la estimación. Recuerde que lo que hemos hecho previamente es que teníamos la población, creábamos el diseño muestral, conociendo la población, extraíamos la muestra. Nos creábamos un plan de diseño y luego utilizábamos ese plan de diseño para hacer el análisis. Aquí lo único, aquí no vamos a crear un plan de diseño, vamos a crear un plan, llamémoslo, para hacer la estimación, donde yo debo de especificarles las ponderaciones. Entonces, yo debo de crearme una nueva variable que me esté diciendo cuál es la ponderación de cada una de estas unidades. Pero yo sé que estoy en el caso de muestreo por conglomerados, esas ponderaciones son n grande entre n pequeño. Entonces, eso va a ser 100 entre 5. Vamos a ir a transformar, calcular variable y llamémoslo ponderación. Entonces, esa ponderación es 100 entre 5. Aceptar. Y se me va a crear la variable. Miren, pond. Luego vamos a crear el plan para el análisis. Siempre los pasos son similares hasta cierto punto. Analizar, muestras complejas, pero ya yo no voy a seleccionar la opción seleccionar una muestra, porque la muestra ya está seleccionada, sino que yo voy a seleccionar la opción preparar para el análisis. Vamos a esa opción y nos vamos a crear un archivo de plan. Le damos en continuar, verificamos la ruta donde queremos que se guarde, para que después lo podamos buscar en donde va a estar guardado, y le damos un nombre. Entonces aquí lo voy a llamar habitaciones y lo voy a guardar. Aquí yo debo de especificar ciertas variables. Si yo estoy trabajando con estratos o conglomerados o es muestreo aleatorio simple. En este caso estoy trabajando con clústeres, con conglomerados. Entonces aquí yo debo de indicar que la variable que define los clústeres o los conglomerados son las habitaciones, son las unidades primarias, ¿verdad? Y aquí yo debo de arrastrar cuál es la variable que tiene las ponderaciones. ¿Ok? Entonces coloco pond. Le doy en continuar. Elijo que el muestreo aleatorio simple es sin reemplazo. ¿Sí? Muestreo aleatorio simple es sin reemplazo. Y le doy en continuar. Aquí yo voy a especificarle el tamaño de la población o las probabilidades de inclusión. Las probabilidades de inclusión son el recíproco de esto, ¿verdad? En este caso, que sería n pequeño sobre n grande. O le puedo dar el tamaño de la población. El tamaño de la población es 100. Le damos continuar. Vemos aquí el resumen. Es en una etapa. No estoy definiendo estratos. Los estoy agrupando los conglomerados por unidades primarias. Las ponderaciones están en la variable pond. El tamaño de la población es de 100. Y el método para
que se supone que yo utilicé para elegir esto fue muestreo aleatorio simple sin reemplazo. Bueno, le damos continuar y le damos en listo. Bueno, ya está quedado nuestro plan para el análisis. Entonces nos vamos a ir a analizar muestras complejas, descriptivos. Verificamos que aquí esté el archivo que yo necesito, el archivo de plan para el análisis, que es habitaciones, y le doy en continuar. Elijo la variable que yo quiero hacer la estimación, en este caso es la calificación de los estudiantes. Y me voy a los estadísticos y elijo, bueno, el intervalo de confianza y en este caso me interesa la calificación promedio. Dejo media ahí, continuar y le doy en aceptar. Y aquí está mi ventana de resultados. Vea, tengo los resultados sin conocer la población. ¿Por qué? Porque yo le especifiqué el diseño que yo utilicé, que fue por conglomerados, le especifiqué las ponderaciones, que eso de alguna forma define el diseño, y el tamaño de la población, ¿verdad? No necesito más que eso para poder hacer las estimaciones. Entonces, ¿qué está sucediendo? Bueno, la estimación puntual fue de 2.826. ¿Sí? O sea que en promedio las calificaciones de los estudiantes de ese dormitorio es de 2.86. 2.826, perdón. Obviamente yo me imagino que aquí, este ejemplo yo lo saqué del libro, me imagino que estas calificaciones están en base de 1 a 5. ¿Verdad? Entonces en promedio la calificación es de 2.826. ¿Cuál es el intervalo de confianza? Bueno, de 2.371 y 3.28. Quiere decir que la verdadera calificación promedio para los estudiantes de ese dormitorio está entre 2.3716 y 3.2804, con un nivel de confianza del 95%. Bien, veamos ahora otro concepto que es de mucha importancia en general para cualquier tipo de diseño muestral. Hablemos del efecto del diseño. Vamos a definir el efecto del diseño de la siguiente forma. Lo que hace es que compara la varianza de los estimadores bajo un diseño en específico con la varianza del muestreo aleatorio simple. Es decir, yo voy a comparar el diseño que elegí con un diseño de muestreo aleatorio simple. Y voy a ver cuánta precisión yo perdí o cuánta precisión yo gané por utilizar muestreo aleatorio simple en lugar de utilizar muestreo por conglomerados. O mejor dicho, cuánto es la precisión que yo gano o yo pierdo por utilizar muestreo aleatorio simple en lugar, por haber utilizado el muestreo, el diseño que yo elegí en lugar de muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Recuerden que esto es para cualquier diseño, ¿verdad? Lo que hago es que comparo el diseño que elegí con el muestreo aleatorio simple. Y yo puedo obtener dos posibles resultados. El efecto del diseño puede ser mayor que 1 o el efecto del diseño puede ser menor que 1. Si el efecto del diseño es mayor que 1, quiere decir que es mayor la varianza del estimador utilizando el diseño que yo elegí, en lugar del muestreo aleatorio simple. Entonces, si yo tengo un estimador que me da varianza más grande que otro estimador, obviamente yo voy a preferir el que tenga la varianza más pequeña. ¿Sí? Entonces, como es más pequeña en este caso, la varianza del muestreo aleatorio simple fue mejor o hubiera sido mejor que yo hubiese utilizado muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Esto sucede si el efecto del diseño es mayor que 1. Si el efecto del diseño es mayor que 1, repito, significa que es mayor la varianza del estimador del diseño que yo elegí en lugar de la varianza del muestreo aleatorio simple. Entonces, lo mejor hubiese sido utilizar muestreo aleatorio simple. Luego, si el efecto del diseño es menor que 1, entonces, ¿qué significa? Lo contrario, que es menor la varianza del estimador que yo elegí que la del muestreo aleatorio simple. Entonces, en este caso, es mejor el diseño que yo elegí que el del muestreo aleatorio simple. Aquí también podemos hacer el análisis similar al que hicimos en la sección del muestreo estratificado, que era construir el ANOVA poblacional. Ojo, ¿verdad? El ANOVA poblacional. Pero para eso yo necesito, bueno, dos cosas, ¿verdad? O conocer la población o hacer una estimación de la ANOVA poblacional a partir de la ANOVA muestral. Y ver cómo está la variación entre los
conglomerados o dentro de los conglomerados en este caso. Porque si resulta que la variación entre los conglomerados es mayor que dentro de ellos, entonces estamos eligiendo mal el muestreo por conglomerados, ¿sí? Repito, si yo al construir el ANOVA poblacional observo que la varianza entre los conglomerados es mayor que la varianza dentro de ellos, es decir, son más diferentes entre ellos que dentro de ellos, yo me equivoqué al elegir muestreo por conglomerados. ¿Por qué? Porque yo quiero que entre los conglomerados sean lo más parecido posible, o sea, que esas varianzas sean más pequeñas entre ellos, y dentro de ellos ocurra la mayor variabilidad. Entonces eso es lo que yo debo de comparar, ¿verdad? Pues están esas dos formas. Veamos cómo en el SPSS yo calculo el efecto del diseño. Y esto en general se puede hacer para cualquier otro diseño, como ya lo mencioné. Los pasos son los mismos: analizar, muestras complejas, descriptivos, verifico que esté elegido esto, continuar, me voy a la opción de estadísticos y elijo aquí lo que se llama efecto del diseño. Le doy en continuar y le doy en aceptar. Entonces voy a tener el mismo resultado más otra columna donde me va a dar el efecto del diseño. Entonces el efecto del diseño dice que es de 2.13. Vamos a ver, 2.13 es mayor que 1. ¿Qué significa? Significa que la varianza del estimador que utilicé, que en este caso es la varianza del estimador de muestreo por conglomerados, es mayor que la varianza del muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Entonces, aquí en este ejemplo, quizá, o mejor dicho, debió ser mejor opción utilizar muestreo aleatorio simple. ¿Ok? Pero es más práctico utilizar muestreo por conglomerado, ¿verdad? Como ya lo podrán haber notado. Pero ¿qué tanta precisión o qué tanta precisión ganamos? O mejor dicho, ¿qué tanta precisión perdemos en este caso por haber utilizado muestreo por conglomerados en lugar de muestreo aleatorio simple? Bien, como aquí es 2.13, quiere decir que yo necesito 2.13 veces el tamaño muestral en muestreo por conglomerados de las unidades secundarias para tener la misma precisión que una muestra aleatoria simple de tamaño n utilizando muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Es decir, para tener la misma, vamos a ver, lo voy a copiar acá. El efecto del diseño fue 2.13. Es decir, que necesito 2.13 por n unidades secundarias en muestreo por conglomerados para tener la misma precisión que una muestra aleatoria simple de tamaño n. Entonces, sencillo. Yo necesito 213, por decir algo, 213 unidades secundarias en muestreo por conglomerados para tener la misma precisión que me hubiera dado una muestra aleatoria simple de tamaño 100. ¿Ok? Eso es lo que significa. Este ejemplo está desarrollado en el libro. En el libro, el efecto del diseño no da 2.13. ¿Por qué? Porque en el libro calcula el efecto del diseño haciendo una estimación de la ANOVA poblacional. En el SPSS calcula el efecto del diseño a partir de la ANOVA muestral. ¿Ok? Esa es la diferencia, ¿verdad? Entonces, teóricamente, vamos a ver, analizar, comparar medias, ANOVA de un factor, lista de dependientes, van a ser las calificaciones, los factores van a estar dados por las habitaciones, le doy a aceptar, ¿verdad? Entonces, el efecto del diseño en realidad se define como la media cuadrática entre los conglomerados, media cuadrática entre los conglomerados, que es 0.564 entre la varianza de la población,
En este caso sería la varianza muestral. La varianza muestral sería 5.031 entre 19. Entonces, 5.031 entre 19. Y eso me da 2.1999, redondeado 2.13, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, lo voy a hacer aquí en Excel, ¿verdad? Excel. Teóricamente, el efecto del diseño se define como la media cuadrática entre los conglomerados, que en este caso sería media cuadrática entre grupos o entre conglomerados sería 0.564. 0.564. Entre la varianza es la suma de los cuadrados entre los grados de libertad, ¿verdad? Aquí lo vamos a llamar el S2, la varianza muestral, ¿verdad? Que va a ser igual a 5.031 sobre 19. ¿Sí? Entonces el efecto del diseño es esto entre esto de acá. Entonces 2.12, si lo redondeo a dos cifras después del punto, es 2.13. Así lo calculo el SPSS. Formalmente yo lo que tengo que hacer es estimar el ANOVA poblacional, porque esta es la ANOVA muestral, ¿verdad? Estimar el ANOVA poblacional y con el ANOVA poblacional estimado, pues hacer el cálculo del efecto del diseño. Pero vamos a asumir que esta es una buena aproximación. De hecho, andan bien parecidos. Ok, entonces eso sería la primera parte del muestreo por conglomerado. Vea que aquí estamos haciendo algo más realista, estamos ya teniendo la muestra, sin conocer la población, bueno, hacer las estimaciones y las interpretaciones, ¿verdad? Y esto que es súper importante, el efecto del diseño es súper importante. Y también vemos cuál es la función que tienen las ponderaciones muestrales. Como les digo, más adelante les voy a hacer un video donde les voy a detallar cuáles son las ponderaciones muestrales para los demás diseños, muestreo aleatorio simple y conglomerados, y cómo hacer las estimaciones solamente teniendo la muestra. Bueno, por el momento eso era lo que me interesaba.